¿Cuánto vale realmente una vida? ¿Y con qué moneda se paga el dolor más profundo del alma? Vivimos en un mundo que parece girar solo alrededor del dinero, de las cifras en una cuenta y del valor que le ponemos a las cosas. Pero a menudo olvidamos que las transacciones más importantes, las que de verdad definen quiénes somos, no se hacen con billetes ni monedas. Olvidamos que la compasión tiene su propio valor y que la empatía es una riqueza que ningún banco puede guardar. Esta es la historia de un pago que no era de metal, ni de papel. Es la historia de un pago hecho con la única moneda que le quedaba a un corazón roto. Un pago que no se podía contar, pero que lo valía todo. Es la historia de cómo una deuda de tierra y madera fue saldada con el tesoro más puro y doloroso, las lágrimas. El cementerio de aquel pueblo sin nombre era un lugar suspendido en el tiempo, aferrado a la ladera de una colina como un viejo abrigo gris. Sus lápidas, inclinadas por los años y cubiertas de un musgo suave y terco, parecían susurrar historias de vidas pasadas al viento frío de la montaña. El aire olía a tierra húmeda, a ciprés y al perfume dulce y triste de las flores marchitas. Era un reino de silencio, pero no un silencio vacío, sino uno lleno de despedidas y de paz. En este reino, Elías era el guardián. No un rey, sino un humilde sirviente de ese silencio. El sepulturero. Era un hombre de pocas palabras y movimientos lentos. Su rostro era un mapa de arrugas talladas por el sol, el viento y las incontables procesiones de dolor que había visto pasar. Sus ojos, del color de la tierra que trabajaba, habían visto más tristeza de la que la mayoría de nosotros podría soportar. Sus manos eran grandes y callosas, herramientas forjadas por la pala, el pico y la madera de los ataúdes. Llevaba más de 40 años allí, y el cementerio se había vuelto parte de él. Conocía cada tumba, cada nombre y cada historia escondida bajo las lápidas. Para Elías, la muerte ya no tenía drama, se había convertido en una rutina. Un trabajo. Un servicio. Recibía los cuerpos, preparaba su último lecho con un respeto profesional y silencioso, y luego se retiraba. Había aprendido a construir un muro alrededor de su corazón para protegerse de tanto dolor. Veía el llanto, escuchaba los lamentos, pero ya no dejaba que la tristeza lo inundara. Era parte del paisaje, como la lluvia en invierno. Sin embargo, aquel día el aire se sentía diferente. Una pesadez extraña se había instalado con la niebla de la mañana. Elías estaba terminando de barrer unas hojas secas cuando la vio. Era una figura frágil, casi transparente, que avanzaba con una lentitud dolorosa. Se apoyaba en un bastón de madera y cada paso parecía costarle un mundo. Una anciana, vestida con un abrigo oscuro y raído. Su espalda estaba encorvada, no solo por la edad, sino como si llevara un peso invisible y aplastante. Se detuvo a unos metros de él, con la respiración entrecortada, y sus ojos, dos pozos de angustia, se fijaron en él. Elías dejó su escoba a un lado y la esperó en silencio. Conocía a esa mirada. Era la mirada de quien lo ha perdido todo. La mujer, llamada Alma, se acercó. Sus labios temblaban, incapaces de formar las palabras que su corazón gritaba. Había caminado desde la parte más pobre del pueblo, donde la esperanza era un lujo. En sus manos arrugadas no llevaba nada. Ni un bolso, ni una cartera. Solo el frío del amanecer y el temblor de su infinita pena. Señor, comenzó, con una voz quebrada, como el crujido de una hoja seca. Señor sepulturero. Elías asintió lentamente, invitándola a continuar. Había aprendido que el silencio a veces es el mejor consuelo. Es mi nieta, continuó Alma, y al decir esas palabras, el dolor pareció sacudirla de nuevo. Se llamaba Luz. Tenía solo 7 años. Una fiebre se la llevó en la noche, como un ladrón. Hizo una pausa, tragando para deshacer el nudo en su garganta. Elías permaneció inmóvil, observando el temblor de su barbilla, la forma en que sus nudillos se aferraban al bastón. Necesito un lugar para ella, dijo Alma,
su voz teñida de una urgencia desesperada. Un pequeño lugar. No tiene que ser grande. Solo un pedazo de tierra para que pueda descansar en paz. Para que yo sepa dónde está, para poder traerle una flor. Porque tener un lugar donde honrar a los que se han ido es una de las necesidades más profundas del ser humano. Elías carraspeó, un sonido grave en el silencio. La pregunta era inevitable, una formalidad tan fría y dura como la piedra. Lamento mucho su pérdida, señora, dijo con su voz monótona. Pero el servicio tiene un costo. La fosa, el entierro, hay unas tarifas. La palabra costo pareció golpear a Alma como un viento helado. Su frágil compostura se vino abajo. Negó con la cabeza, y las lágrimas que había estado conteniendo por fin rodaron por sus mejillas. No tengo nada, susurró, la vergüenza mezclándose con su dolor. Ni una sola moneda. Gasté lo poco que tenía en medicinas que no sirvieron de nada. Soy una mujer pobre, señor. Mi niña se ha ido y no tengo cómo darle su descanso. El corazón de Elías, esa vieja fortaleza amurallada, sintió una primera grieta. Había visto pobreza antes, claro. Existían los entierros de beneficencia, a menudo en fosas comunes, sin nombre ni marca. Pero algo en la dignidad rota de aquella anciana, en su amor tan palpable y su impotencia tan absoluta, lo tocó de una forma que no había sentido en años. Vio en ella el reflejo de una injusticia terrible, que el dolor más grande a menudo viene acompañado de la miseria más profunda. El silencio que siguió fue denso, pesado. Por un lado, estaban las reglas y las tarifas, por el otro, el sufrimiento humano en su estado más puro. Elías sintió el peso de sus 40 años de rutina. Lo normal habría sido dirigirla a los servicios sociales, explicarle las opciones para la gente sin recursos y mantener su distancia profesional. Era lo lógico. Pero mientras miraba a la anciana llorar en silencio, no vio a una indigente. Vio a una abuela cuyo universo se había encogido hasta ser solo el cuerpecito sin vida de su nieta y la angustia de no poder honrarla. Vio un amor tan grande que desbordaba su cuerpo frágil, un amor que ahora no tenía a dónde ir. Alma levantó la vista y sus ojos suplicaban algo más que caridad, pedían comprensión. Buscó en los bolsillos de su abrigo, un gesto automático y desesperado, sabiendo que estaban vacíos. La humillación la golpeó de nuevo, y su llanto se intensificó. Por favor, balbuceó, haré lo que sea. Limpiaré las lápidas. Barreré los caminos. Puedo trabajar. Mis manos ya no son fuertes, pero mi voluntad sí. Trabajaré hasta el final de mis días para pagarle. No me queda mucho tiempo, pero el que me quede será suyo. Elías escuchó la oferta, tan noble como impracticable. Sabía que la anciana apenas se sostenía en pie. Imaginarla tratando de manejar una escoba era a la vez tierno y desgarrador. Negó con la cabeza, no rechazando su petición, sino su oferta. Eso no será necesario, señora, dijo suavemente, y por primera vez, su voz perdió su filo y se tiñó de una calidez extraña. Alma malinterpretó la negativa. Para ella, era el final. El rechazo definitivo. La desesperanza la ahogaba. Ya no había nada más que ofrecer. Y entonces, en el centro mismo de su desesperación, Alma encontró lo único que poseía en abundancia. Levantó sus manos vacías, con las palmas hacia arriba, como en una ofrenda. Las lágrimas corrían por su rostro, goteando desde su barbilla hasta sus manos extendidas. Entonces, dijo con una voz que había encontrado una extraña y solemne claridad, no tengo oro, ni plata. Pero le ofrezco lo único que me queda. Le ofrezco esto. Sus ojos inundados se clavaron en los de Elías. Ya no había vergüenza en ellos, solo la verdad desnuda de su corazón. Le pago con mi dolor, declaró. Le pago con cada lágrima que he derramado y con todas las que me quedan por mi pequeña luz. Le pago con este agujero en mi pecho que nunca va a cerrar. Le pago con las noches en vela y los días vacíos que me esperan.
Este dolor es lo más valioso que tengo. Es la prueba de cuánto la amé. Por favor, acéptelo como pago. Es todo lo que soy. El tiempo pareció detenerse. En el umbral de un cementerio olvidado, una anciana sin un centavo acababa de ofrecer su sufrimiento no como una carga, sino como una moneda. Las lágrimas no son solo agua y sal, son la manifestación de lo que las palabras no pueden decir. Elías sintió como el muro que había construido durante décadas se derrumbaba por completo. Las palabras de la anciana resonaron dentro de él, no como una petición, sino como una revelación. En 40 años, le habían pagado con cheques y fajos de billetes. Había tratado con ricos que gastaban fortunas en mausoleos y con humildes que contaban cada moneda. Siempre había visto el dolor como un acompañante del pago, pero nunca como el pago en sí mismo. Miró las manos de la anciana, húmedas por las lágrimas. Eran un cáliz que contenía la esencia más pura del amor y la pérdida. Y en ese momento, Elías entendió que el valor que el mundo le da al dinero es una ilusión. El verdadero valor estaba allí, en la profundidad de la emoción humana. El amor de esa abuela era más real y poderoso que todo el oro del mundo. Y su dolor era el certificado de autenticidad de ese amor. El conflicto dentro de él se disolvió, reemplazado por una certeza abrumadora. Estaba sintiendo una conexión profunda con otro ser humano, algo que casi había olvidado. Frente a la ofrenda más honesta y desgarradora que jamás había presenciado, el rostro de Elías comenzó a cambiar. La línea dura de su boca se suavizó. Una luz apareció en sus ojos grises. Y entonces, lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa. No era una sonrisa de alegría ni de lástima. Era una sonrisa de absoluto entendimiento. La sonrisa de un hombre que acaba de ser testigo de un pequeño milagro silencioso. Era el reconocimiento de que acababa de recibir el pago más valioso de toda su vida. Extendió su mano callosa y, con una delicadeza que nadie esperaría de él, la posó sobre las manos temblorosas de Alma. Señora, dijo, y su voz ahora era un murmullo cálido, casi un bálsamo. Acepto su pago. Es, sin duda, el más valioso que he recibido en mis 40 años. El amor que demuestra con estas lágrimas, vale más que todo el oro que se pueda guardar en este cementerio. Alma lo miró sin poder creerlo. Esperaba rechazo, quizás compasión, pero nunca una aceptación tan respetuosa. La sonrisa del sepulturero fue un ancla en su tormenta. Por primera vez en días, sintió un poco de paz. Las lágrimas que brotaron entonces ya no eran solo de dolor, sino de una gratitud inmensa. Su nieta, continuó Elías, tendrá el lugar más hermoso. Allá, bajo el viejo roble, donde el sol de la mañana es tibio y cantan los pájaros. Un lugar digno para un ángel llamado Luz. Sin más, Elías se dio la vuelta, caminó hacia su cobertizo, dejó la escoba y cogió su pala y su pico. Pero ese día, no se sentían como herramientas, sino como instrumentos para un acto sagrado. Mientras caminaba hacia el lugar que había elegido, Alma lo observaba, inmóvil. Lo vio clavar la pala en la tierra con un movimiento firme. Cada palada parecía hecha con un cuidado infinito. No había prisa, ni la eficiencia de la rutina. Había una reverencia que transformaba un acto común en una oración silenciosa. Estaba cavando una tumba, sí, pero también estaba preparando un santuario. Cada terrón de tierra que apartaba era un gesto de respeto. Elías estaba cumpliendo su parte del trato, honrando el pago que había recibido. Alma se sentó en un banco de piedra cercano y simplemente observó. El llanto se detuvo, reemplazado por una calma serena. Ya no sentía la humillación de su pobreza, solo la certeza de que su nieta estaba siendo cuidada, de que su amor había sido visto y valorado. El gesto de aquel extraño le había recordado que, incluso en la oscuridad más profunda, la bondad humana puede encender una vela. Un simple acto de compasión puede cambiarlo todo. Más tarde, en una ceremonia sin público, solo con Elías presente, Alma pudo despedirse de su luz. Cuando el pequeño ataúd blanco,
que Elías consiguió gracias a un viejo amigo carpintero, fue bajado a la tierra. Alma dejó caer un ramo de flores silvestres. Elías devolvió la tierra a su lugar con la misma delicadeza, como si estuviera arropando a la niña. Cuando terminó, formó un montículo limpio y plantó una simple cruz de madera en la cabecera. No había nombre, ni fechas. No hacía falta. Elías sabía quién descansaba allí. Y sabía con qué se había pagado ese descanso eterno. Se acercó a Alma, que seguía de pie, mirando la tumba fresca. Ahora tiene un lugar donde traerle flores, señora, dijo en voz baja. Y siempre será bienvenida aquí. Alma se volvió hacia él y, por primera vez, una pequeña sonrisa iluminó su rostro cansado. Usted es un buen hombre, señor Elías. Usted ve lo que otros no ven. Hoy no solo ha enterrado a mi nieta. Ha salvado a su abuela. Elías simplemente asintió, su propia sonrisa regresando, una sonrisa que ahora contenía la sabiduría de una lección inolvidable, que nuestra verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que estamos dispuestos a dar. La historia de Alma y Elías se convirtió en una leyenda silenciosa en el pueblo. La historia de un sepulturero que, por un día, dejó de contar monedas para contar lágrimas, y descubrió que era infinitamente más rico. La historia de una abuela que, en su momento de mayor pobreza, descubrió que poseía un tesoro incalculable, un amor tan grande que su dolor se convirtió en una moneda sagrada. Esta historia nos hace una pregunta: ¿qué valoramos realmente? Corremos tras el éxito, acumulamos cosas, medimos la vida en cifras. Pero al final, cuando nos enfrentamos a lo inevitable, el amor, la pérdida, el dolor, todo eso se desvanece. En esos momentos, solo queda la moneda del alma, la compasión, la empatía, la bondad. El gesto de Elías nos enseña que la verdadera generosidad no es dar lo que nos sobra, sino reconocer el valor en lo que el otro nos ofrece, aunque no se pueda tocar. Él no le regaló un entierro a Alma. Él aceptó su pago, dándole a su dolor la dignidad y el respeto que merecía. Al validar su sufrimiento, la sanó de una herida más profunda que la propia pérdida, la herida de sentirse invisible. Y Alma nos enseña que nunca estamos realmente vacíos. Incluso cuando creemos que no nos queda nada, aún nos queda la capacidad de amar. Sus lágrimas no eran un signo de debilidad, sino la manifestación más poderosa de su fuerza. En un mundo que a menudo parece frío, esta historia es como un faro. Nos recuerda que un solo acto de compasión puede redefinir el valor de todo, convirtiendo un cementerio en un jardín, una tumba en un santuario y unas lágrimas en el más puro de los tesoros. La sonrisa de Elías, al final, es la de alguien que ha redescubierto una verdad esencial, que el acto de aliviar el sufrimiento de otro es, en sí mismo, la mayor de las recompensas. ¿Qué enseñanza te deja esta historia? ¿Crees que el mundo necesita más pagos hechos con la moneda del alma? Nos encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, una simple historia puede recordarnos la belleza que todavía existe en la humanidad. Y no olvides suscribirte para más historias que nos hacen reflexionar y alimentan el alma. Gracias por estar aquí.